Hola, bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 12, morir como una semilla. Hemos llegado a la recta final de este trimestre, una lección que nos ha ayudado a afrontar el dolor, los problemas, las circunstancias difíciles de la vida, que es necesario tener herramientas útiles para poder afrontar en un momento dado cualquier circunstancia como tal que se presente. Esta semana el autor de Escuela Sabática nos llevó a una parte muy esencial en el desarrollo de nuestro carácter como verdaderos creyentes. Y esto lo toma precisamente de una ilustración que el mismo Señor Jesucristo hizo. En Juan capítulo 12, versículo 24, encontramos que Jesús le dijo a cierto grupo de griegos: ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Jesús se refería inicialmente a su muerte, pero estas palabras también se aplican perfectamente a la experiencia espiritual de todo creyente. Acuérdense que estamos estudiando cómo afrontar el crisol en nuestra vida. Y qué gran declaración es entender que a veces nosotros debemos de buscar también el crisol. Nosotros debemos de buscar en un momento dado esas circunstancias por las cuales nos va a tocar sufrir. Porque si nosotros no morimos a ciertos rasgos de nuestro carácter, de nuestra vida, que es necesario que sean eliminados, nos vamos a perder eternamente. Tal es la preocupación de nuestro Padre Celestial, que nos coloca en circunstancias en las cuales nosotros mismos a veces elegimos el dolor. Y eso es precisamente lo que esta semana el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender. Vamos a dividir nuestro estudio en dos partes. Primero vamos a ver el proceso de la semilla, tal y como la ilustración de Jesús en el libro de Juan nos quiso entrar a entender. Y la segunda parte vamos a ver dos características que nos impiden el crecimiento de esa semilla que ha muerto al yo. Vamos primeramente a qué sucede para que nuestra semilla caiga en la tierra. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Analizando este versículo, tenemos que determinar en primer lugar cuál es este sentir que Jesús nos invita a través de Pablo a imitar. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, un poquito más adelante, encontramos que él menciona que Jesús se humilló a sí mismo, renunció a sus derechos como gobernante del universo, se hizo siervo de los hombres y llegó al punto de sacrificarse en la cruz por nosotros. Su muerte redentora entonces precisó de dos partes esenciales. Primero, la renuncia al poderío universal que gozaba en el cielo para despojarse de todas esas características que lo hacían ser en un momento dado 100% Dios y ahora se vuelve 100% humano. Y esa característica de humanidad que experimenta Dios es a través de la renuncia al poder divino, a ejercer su poder en esta tierra. Ahora, esa renuncia llegó acompañada también de la actitud de servicio. No vino solamente a pasar el tiempo, ¿verdad? Vino a mostrarnos un ejemplo de vida servicial. La pregunta que tienes que hacerte a través de entender el pasaje de Filipenses 2, es decir, ¿a qué estoy dispuesto a renunciar y cuán dispuesto estoy a servir a otros para seguir el ejemplo de humildad de Jesús? Y aquí es donde nosotros empezamos a contrariarnos, ¿de acuerdo? ¿Qué necesitamos hacer en nuestra vida? ¿Qué necesitamos apartar de nuestra vida que nos impide seguir a Jesús? ¿Qué necesitamos provocar en nosotros o salir quizás de nuestra zona de confort para enfrascarnos en un servicio de gozo y de alegría hacia nuestros prójimos? Y esta parte esencial de la lección la podríamos resumir en una palabra. Para que tu semilla caiga en tierra, tienes que aprender a humillarte. Qué palabra más difícil, ¿verdad? Nadie quiere humillarse, nadie quiere sentirse humillado.
El hecho de humillarse y renunciar a mis derechos por amor a otros implica someterme voluntariamente al Cristo, entregar mi vida no para lo que yo quiero hacer, no para mis planes, sino para seguir los planes divinos, para quizás entregar todo lo que tengo por a esas personas que necesitan de una mano ayudadora, que en este caso soy yo, o ayudar a otros en el sentido de entregar todo lo que tengo quizás. Y al entregar todo lo que tengo, al cambiar mis planes que yo ya había trazado, obviamente ocurre un golpe o te das contra la pared porque necesitas destruir esos obstáculos que te impiden hacer ese servicio. Y es donde vienen los problemas y las dificultades. Es donde entra el crisol en tu vida. Caer a tierra entonces o humillarse ante Dios implica entonces ceder de nuestra parte, ceder todo. O sea, el Señor no está pidiendo de medias tintas, ¿de acuerdo? Y no estoy hablando que a todos nos va a tocar dejar nuestros bienes, dejar nuestro trabajo por ayudar al prójimo. De eso no se está tratando la lección. Se está tratando de que si hay aspectos de tu vida en el cristianismo, estamos hablando de los creyentes, ¿de acuerdo? No estamos hablando de las personas del mundo. Estamos hablando de los seguidores de Cristo. Si tú durante toda tu vida de cristiano has hecho tu voluntad, te has desviado del camino que el Señor te da, porque si el Señor te dice, tienes que entregar tal cosa, tienes que dedicar tanto tiempo, tienes que ser, y tú dices, bueno, Señor, si me estás pidiendo que te dedique un día entero, te voy a dedicar solamente una hora. Eso sí, con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, pero esa hora va a ser porque me conviene, porque no interrumpe mi rutina diaria, no interrumpe mis inversiones, mis planes, mis anhelos, ¿de acuerdo? Se sigo, Señor, pero de manera parcial. Y considero que de esa forma en que te estoy siguiendo vivo bien, no tengo problema y soy un cristiano salvo. Cuando te das cuenta y a través de la escritura, que a veces el Señor, por las circunstancias de tu vida, Él exige de ti que entregues más de lo que tú consideras, entonces tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y viene la segunda parte. No solamente empiezas a humillarte y decir, Señor, entonces me someto a tu voluntad. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo se logra afianzar esa semilla en la tierra? En Juan, que creímos al principio, el Señor Jesús le decía, tiene que morir. ¿Qué significa morir para nosotros en nuestra vida espiritual? Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, tanto agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa un sacrificio? ¿De acuerdo? El pueblo de Israel entendía muy bien el concepto de sacrificio. Era la muerte del animal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué significa el sacrificio en la vida del creyente? ¿Eh? El sacrificio también implica una muerte. Y esa muerte no es una muerte física, es la muerte al yo. Aquí yo tengo personas muy agradables que continúan compartiendo estas transmisiones y son psicólogos y admiro mucho su forma de trabajar, porque ellos a través también de sus terapias ayudan a las personas a entender el verdadero significado de su vida y dónde está el problema. Y muchas veces tiene que ver precisamente con el morir a yo, la muerte de nuestros pensamientos, la muerte de nuestros deseos pecaminosos. Pero ¿cómo logro eso? Se escucha muy bonito. Voy a morir al yo. Y hemos escuchado muchas predicaciones que nos invitan a hacer eso, pero en la realidad, aquí en el cuarto solo, donde estoy solamente yo y Dios y yo, ¿cómo puedo morir al yo? ¿Cómo obtenemos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? La voluntad de Dios se convierte en mi voluntad, los pensamientos divinos se convierten en mis pensamientos.
Ya no hay espacio en mí para el odio, la rencilla, el rencor, la envidia, porque mi corazón ha sido renovado y transformado por el Espíritu de Dios. ¿Cómo logro eso? Todo sacrificio, hermanos, tiene un costo, tiene un crisol, ¿de acuerdo? Si tú en esta semana el Señor te ha enseñado a través de la lección que necesitas morir al yo, te va a tocar sufrir porque nadie quiere dejar sus propias expectativas, sus propios pensamientos. Más cuando durante tantos años te has sentido bien con tu forma de ser, con tu forma de vida. Acuérdense, no nos confundamos, estamos hablando de los creyentes en Cristo, ¿de acuerdo? Aquellos que han estado en la iglesia durante muchos años. Si ellos no pueden morir al yo, nadie lo va a lograr, ¿de acuerdo? Porque los que están afuera, los que están del mundo, al contrario, ellos quieren seguir creyendo que son el centro del universo. Pero los verdaderos creyentes no tienen espacio para esos pensamientos. Morir al yo, entonces implica renunciar, alejarte de todo lo que te aparta de la voluntad divina. Y eso implica entonces dolor, implica dejar mi tiempo, mi dinero, mis planes. A veces implica dejar también quizás mi vida tal y como yo la estoy desarrollando, mi vida familiar o mi vida laboral. Implica dejar un trabajo que me absorbe, que aunque gano muy bien, que aunque tengo muchas facilidades en la vida a través de trabajo, me está impidiendo seguir al Señor y servirle. Acuérdense que el Señor nos está invitando que para que podamos realmente ser unos verdaderos creyentes, para que nuestra semilla muera, tenemos que tener un objetivo más elevado que nosotros mismos y es precisamente el servicio. Si Cristo vino a esta tierra, descendió, se hizo siervo, de tal manera que murió por sus hijos. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, de servir también a los demás con un sacrificio, con una actitud de entrega total y sumisión a nuestro Creador. Entonces, si ese trabajo que tengo en estos momentos me está impidiendo servir al Señor con todo mi talento, con toda mi fuerza, con todo mi espíritu, entonces tienes que dejarlo, aun cuando sea el mejor trabajo del mundo, aunque incluso te dan el sábado de ese trabajo. Pero si ese trabajo te está impidiendo seguir al Señor, córdalo. Lo mismo sucede con muchos otros aspectos de nuestra vida. Si hay ese hábito que te tiene condenado a hacerlo una y otra vez, ya lo quiero dejar, pero regreso, Señor, pide a través de Él que te dé el espíritu de fortaleza y te ayude a dejar ese hábito que te está causando problemas, porque eso te va a impedir continuar el servicio al Señor. ¿Ok? Entonces, todo sacrificio, hermanos, implica un costo, un crisol. La muerte al yo es dolorosa, pero es imprescindible para que después de que hayamos apartado de nosotros todas aquellas cosas que nos impiden seguir al Señor, nuestra mente va a ser renovada, tendremos nuevos objetivos en la vida, tendremos nuevos planes, nuevos bríos, nuevas metas que alcanzar. Y esto nos ayudará a entender cosas espirituales muy profundas, ¿de acuerdo? Va a ser un culto agradable, un culto racional, el que estaremos ofreciendo al Señor. Entonces, los pasos que necesitamos para que nuestra semilla dé fruto es primero humillarse, reconocer que la voluntad del Señor es más que mi voluntad, a través de la muerte a yo. Y ahora sí, la tercera parte que es dar fruto. ¿Y cómo damos fruto? Vamos a ver lo que dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 10. Habla que tu siervo escucha. Aquí hay dos órdenes que nosotros vemos en este pasaje que analizamos durante esta semana. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a obedecer la voz de Dios, que no es lo mismo, ¿de acuerdo? Escuchar y obedecer. En el caso del libro de Primera de Samuel encontramos tres historias en las cuales escuchan, en las cuales pareciera ser que los siervos de Dios están en armonía con la voluntad divina, pero en realidad no es así. Por ejemplo, en 1 Samuel 2, del 22 al 25, encontramos a los hijos de Elí. Ellos escucharon a su padre, pero no lo obedecieron. Las consecuencias fueron trágicas para ellos. En 1 Samuel 2, del 27 al 36 y del 3 al 13, encontramos la historia del siervo de Elí. Elí escuchó la voz del profeta,
pero obedeció a medias. Y la tercera parte, y la que nos interesa, la encontramos en 1 Samuel 3:10 y 15 al 19. Y encontramos a Samuel escuchando la voz de Dios y obedeciendo a su padre. No solamente a través de la renovación de nuestro espíritu, cuando morimos al yo, no solamente produce un cambio en nuestra vida, sino que nos capacita para obedecer a Dios de la manera que Él quiere. Cuando el Espíritu Santo nos habla, espera una respuesta de nuestra parte. Al escuchar su voz, no debemos acallarlo, y mucho de lo que nosotros hacemos como creyentes es callar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, no hagas esto, no lo hagas, te causa mal, vas a tener consecuencias si nosotros seguimos una y otra vez haciendo lo mismo que sabemos, porque hemos escuchado a la voz del Espíritu Santo que nos va a causar problemas, pero seguimos ahí. Tenemos un plan y como diremos los mexicanos, nos amachamos ese plan, viendo que no va a obtener resultado de ningún tipo. Sin embargo, yo sigo ahí, aun cuando siento en mi corazón que no voy a conseguir los resultados que yo quiero. Sin embargo, no queremos obedecer a Dios, no queremos cambiar y reconocer que estamos mal y que es necesario recomponer el rumbo. Todas esas circunstancias, entonces, nos dan a entender que para que tu vida dé un fruto verdadero, un fruto para gloria eterna, y que realmente veas los resultados de morir a yo, de brotar como una semilla nueva, tenemos entonces que aprender a obedecer a Dios. Nuestra respuesta entonces al Espíritu Santo es siempre la obediencia. Pero ¿sabes qué? También el autor de Escuela Sabática nos ayudó a entender que hay ciertos impedimentos que nos ponen como piedrecillas en el camino en el cuanto nosotros queremos dar fruto. Vamos a ver dos de ellos. Lo primero es la autosuficiencia. Acompáñenme a 1 Samuel 13, 11 y 2. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Usted ha resumido este versículo, pero hemos destacado tres partes subrayadas. Saúl dice, vi, me dije y me esforcé. ¿Dónde vemos este mismo patrón de autosuficiencia? Él no tenía por qué ofrecer holocausto, ¿de acuerdo? Él no era sacerdote ni era levita siquiera, pero en la ausencia del profeta y al verse copado por sus enemigos en Migma, entonces él dice, yo voy a interceder y voy a hacer las cosas para que se cumpla la voluntad de Dios. Eso se llama autosuficiencia. ¿Dónde más encontramos este patrón? ¿Te acuerdan en la historia de Eva, en el capítulo 3 del libro de Génesis? Encontramos ese mismo patrón, que observamos que ella vio el fruto prohibido, evaluó, ella dijo, se ve bien, eh, y por más que quiso cambiar la conversación y tratar de hacer cambiar a la serpiente, no lo logró. Y por último, ella actuó, o sea, tomó el fruto y lo comió. Vio, evaluó y actuó. Cuando la voluntad de Dios era otra, cuando había escuchado la regla divina, ella quiso cambiar esa perspectiva y decir lo que yo creo, lo que yo evalúo y lo que yo quiero hacer, en fin de cuentas, es mejor que lo que Dios quiere para mí. Y esa autosuficiencia nos impide dar frutos para la vida eterna, nos impide concluir los planes en la iglesia, nos impide que nuestra oración se vea contestada en un momento dado. Nos impide que regresen nuestros hijos a la iglesia, que nuestro matrimonio cambie, que nuestros planes en el trabajo se concluyan para bien. Nos impide crecer, porque nosotros, en vez de hacer la voluntad de Dios y someternos a la voluntad de Dios, aun cuando sé que me va a causar dolor, pero es necesario, voy por el lado que considero yo después de evaluarlo, que es lo mejor, cuando es todo lo contrario a lo que Dios quiere. Aunque tenía instrucciones claras, Saúl temió, y ese temor le dio rienda suelta para que a través de sus sentimientos concibiera un plan diferente que mejoraba la propuesta de Dios. Y eso únicamente lo llevó al fracaso. Como creyentes,
después de entender esta forma de trabajar de Dios en nuestra vida, que Él quiere que te sometas a Él, tienes que aprender entonces a obedecer, aun cuando las consecuencias de obedecer a Dios sean dolorosas para tu vida. Aun cuando tú consideres que tu plan es mejor, pero si no es lo que Dios quiere, entonces no lo hagas. No lo hagas, apártate de esas ideas y sométete a la voluntad de Dios. El segundo impedimento que nos impide dar frutos se llaman sustitutos. Vamos a ver lo que dice Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Cuando la semilla cae y muere, enfrenta diversos problemas antes de dar fruto. Lo mismo sucede en la naturaleza, ¿de acuerdo? Puede venir una sequía, puede venir una inundación, puede venir unas plagas, ¿de acuerdo? Todo en la naturaleza nos muestra que cuando a veces obedecer la voluntad de Dios implica también dificultades. En su aplicación espiritual, entonces, la forma en que enfrentemos estos problemas determinará nuestro fruto. La única forma segura, entonces, es confiar en el plan de Dios y no buscar alternativas que sustituyan lo que Dios hace por mí. A veces nosotros usamos muchos sustitutos, ¿de acuerdo? Cuando Dios nos está mandando a obedecerlo. Uno de ellos, el más común, es la lógica humana, ¿ok? No, como Dios me va a pedir que deje mi trabajo para hacer este plan. No, no, ¿por qué me voy a ir de misionero si aquí puedo hacer? No, no, el Señor me está poniendo las herramientas, pero es que no tiene lógica. La lógica humana nos impide cumplir la voluntad de Dios. Nuestra experiencia, no, es que yo ya hice ese plan, ya lo hicieron hace años, entonces no funcionó, no, no, ahorita no va a pasar. Aun cuando sabes por qué el Espíritu Santo te ha hablado que es necesario hacerlo, tú no quieres porque tu experiencia te ha dado otros resultados. Y esa es otra cosa que te impide dar fruto. A veces nosotros negamos el problema. No, yo estoy bien, aunque tengo este mal hábito, pero en todos mis aspectos de mi vida estoy bien, entonces no me impide hacer la voluntad de Dios. No, 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 no lo voy a dejar. Y ahí está que más adelante ocurren circunstancias a causa de ese mal hábito que te orillan a no cumplir la voluntad de Dios. ¿Ok? En el caso de Zorobabel, al reconstruir el templo, enfrentó graves problemas para llevar adelante la obra. Al igual que Él, Dios nos anima a no confiar en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Queremos ser la iglesia que muestre a otros creyentes que están fuera de la iglesia que el poder del Espíritu Santo no proviene de la voluntad humana. El poder del Espíritu Santo proviene de una voluntad sometida a Él precisamente. Y será a través de los frutos que produce ese sometimiento a la voluntad de Dios. Y eso es mucho más impactante, y eso es mucho más poderoso para alcanzar a otros que cualquier otra manifestación carismática que veamos por ahí y que es totalmente falsa. ¿Eh? El Espíritu Santo produce en nosotros una transformación de adentro hacia afuera y que es tan poderosa que contagia a aquellos que nos rodean y que nosotros quisiéramos alcanzar. Lo dejo con la parte final del Espíritu de Profecía en Alza tus ojos del 12 de septiembre. Es vital que comprendamos cuán imprescindible es morir al yo. La crucifixión de este colocará a las almas en una posición ventajosa. Insto a todos los que profesan ser cristianos a que mueran al yo, de modo que puedan atizar una nueva vida por el poder del Espíritu Santo. El archienemigo está trabajando con todo engaño de injusticia en los que se pierden. Diariamente necesitamos el poder de Dios que convierte o no podremos seguir en las huellas de Cristo. En tanto la mente se ilumine en lo que respecta a la pureza y santificación y el corazón responda a los esfuerzos del Espíritu Santo, el resultado será una conversión diaria. Quedo con una parte esencial de este pasaje. Dice que si no nos humillamos, si no dejamos al yo, no podremos seguir las huellas de Cristo. Cristo ya nos trazó el camino. A través de imitar su vida, nosotros deberíamos también en nuestra época, en nuestro tiempo, ser imitadores de Cristo. Pero si nosotros no empezamos a dejar
y a pulir nuestra vida de aquello que nos impide cumplir y seguir el camino de Cristo, entonces nosotros nos perderemos. Y va a llegar un punto en que ya no veremos más las huellas de Cristo. Y entonces sí, nuestra vida estará sellada para la muerte eterna. Eso no queremos para ninguno de nosotros. El Señor quiere que tú seas salvo, que tengas una vida feliz, pero solamente cuando te sometes a su voluntad. Que el Señor te bendiga, que tengas un muy feliz sábado y que aprendas a escuchar y obedecer al Espíritu Santo. Bendiciones para cada uno de ustedes.